vamos a entrar al mensaje. Quiero que vayamos a Juan, el capítulo 4 y el verso 19. Una de las últimas cosas que Dios quiere afirmar en su iglesia es su identidad como hijos. La iglesia es referida de muchas maneras en la Biblia: la novia, la que será la esposa, la amada. Pero también la iglesia representan a aquellos que somos hijos de Dios. Y esa es una de las cosas que Dios quiere afirmar en los últimos tiempos: nuestra identidad de hijos. Eso es lo que hace la diferencia en el mundo. Y quiero que hoy aprendamos algo al respecto de nuestra identidad. Juan, el capítulo 4 y el verso 19. Jesús interactuaba con una mujer samaritana. Yo les decía a un hermano hace unos días, casi a una semana, creo que fue el domingo, hablábamos en la noche, de que si Jesús estaría físicamente ejerciendo un ministerio en el siglo XXI, sería el pastor escándalo. Muchos de sus videos serían virales por muchas de las cosas que él hizo. Ofendían mentalidades, sobre todo por lo que él representaba. Es más, Juan el Bautista estaba siendo ofendido por actitudes de Jesús, de manera que cuando estaba encarcelado mandó a preguntarle con dos de sus discípulos: ¿eres tú el que ha de venir o esperamos a otro? Y después de que Jesús cita la escritura de lo que iba a suceder en su ministerio: los cojos andan, los ciegos ven, los leprosos son limpiados, le manda un mensaje y le dice: bienaventurado es el que no haya tropiezo en mí, bienaventurado el que no se ofenda por lo que estoy haciendo. Digo que Jesús sería el hombre escándalo o el pastor escándalo, porque en esta escena los discípulos lo encuentran hablando con una mujer samaritana. Una mujer que su historial de vida, habían 5 hombres y el sexto no era su marido. Podía dar de qué hablar y de qué pensar de muchas maneras. Pero si hay algo que admiro de Jesús, es que su deseo era primero agradar a Dios antes que a los hombres. Y Jesús entablaba esta plática, y cuando llegaron al verso 19, según el escritor, le dijo la mujer: Señor, me parece que tú eres profeta. Nuestros padres adoraron en este monte, y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe de adorar. Y Jesús le dijo: mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis. Nosotros, diga conmigo, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Y en el verso 23 dice: mas la hora viene y ahora es. ¿Puede decir conmigo, ahora es? Cuando los verdaderos, note, la samaritana era una adoradora, y Jesús le dice: los verdaderos adoradores. No todos los que levantan las manos son verdaderos adoradores. No todos los que se reúnen en un edificio son verdaderos adoradores. Los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Quiero predicar bajo esta pregunta: ¿quiénes son los verdaderos adoradores? Padre, en el nombre de Jesús, mientras predico tu palabra, la unción de tu Espíritu Santo y los dones de tu Espíritu suplan la necesidad en esta preciosa tarde, en el maravilloso nombre de Jesús. Amén y amén. Puede sentarse.
Eso es, aplaudamos la palabra de Dios. Esta plática que Jesús tuvo con la samaritana puede despertar cierta inquietud en base a la declaración que Jesús hizo acerca de los adoradores. Porque Jesús especificó que existen, se encuentran los verdaderos adoradores. Como les dije, no todo el que levanta su mano, no todo el que sigue una melodía, no todo el que llora es un adorador. O quizás lo es, pero no es un verdadero adorador. Esto nos dice que hay quienes creen que son verdaderos adoradores, pero en realidad no lo son. La misma mujer samaritana pensaba que lo era, porque sus padres le habían dicho que lo era. Esto no se trata de lo que dicen, tampoco es algo que se transfiere o que se hereda. Yo creo que la adoración es una experiencia personal. ¿Cuántos alaban al Señor? Ella creía que lo era, pero estaba tanto equivocada. Y Jesús le dice: ustedes adoran lo que no saben. Son adoradores, pero ni siquiera saben a quién están adorando. Nosotros somos los verdaderos adoradores, porque la salvación viene de los judíos. Pero nuevamente pregunto, ¿quiénes son los verdaderos adoradores? Déjeme decirle que en el mundo existen diferentes grupos de adoradores. Ejemplo, allá en el barrio de Tepito, la capital del país de México, surge un grupo extraño, yo creo que 100% diabólico, de unos que se autodenominaban los adoradores de la Santa Muerte. En este país también existen los adoradores de Satanás. En la China, los adoradores de Buda. En México y muchos países latinoamericanos existen los adoradores de la Virgen María, adoradores del Cristo Negro y muchísimos movimientos o grupos que se denominan adoradores de cierto ídolo, de cierta imagen. Estaba escuchando que solamente en la India, espero estar en el número correcto, hay 38 millones de deidades. Imagínense, todo lo que se mueve es un Dios, y muchos son adoradores de todo eso. Pero también existe otro grupo que adora a un Dios que no conoce. Y Pablo se encontró a este grupo en Atenas. La Biblia dice que cuando él llegó al Areópago en Hechos 17:22, se puso en pie en medio y le dijo a los varones atenienses: observo que ustedes son muy religiosos, en todo son muy religiosos, porque he pasado y he mirado vuestros santuarios, y hallé también un altar, el cual estaba una inscripción que decía: al Dios no conocido. Al Dios que vosotros adoráis, pues sin conocerle, es al que yo os anuncio. ¿Cuántos alaban al Señor? Hay muchos movimientos en este momento, en esta misma hora. Hay edificios llenos de gente adorando lo que no conocen. Pero no es así en Tampa Bay para Cristo. Porque los que estamos en este lugar, los que hemos llenado este edificio, cuando levantamos las manos sabemos a quién estamos levantando las manos. Cuando cantamos sabemos a quién le estamos cantando. Cuando lloramos sabemos por quién estamos llorando, porque
este grupo son los verdaderos adoradores y nosotros conocemos lo que adoramos. ¿Cuántos alaban al Señor? No tengan miedo de levantar las manos. No tengan miedo de cantar. Hágalo con libertad, porque usted conoce lo que está adorando. Por experiencia personal, sabemos lo que estamos adorando. ¿Cuántos alaban al Señor? Pero hay que responder la pregunta, porque no quiero emocionar únicamente al pueblo esta mañana. Hay que responder la pregunta: ¿quiénes son los verdaderos adoradores? La Biblia lo responde por sí misma. ¿Cuántos creen que en la Biblia está toda respuesta? ¿Por qué buscar en otros lados lo que la misma palabra nos responde? ¿Quiénes son los verdaderos adoradores? Jesús pronuncia el título más grande de Dios, el atributo más grande, su naturaleza. Él se refiere a Dios como el Padre, y ahí nos da la respuesta: los verdaderos adoradores son los hijos. ¿Cuántos alaban al Señor? Y lo que el Padre está buscando que los que han sido lavados con su sangre, los que llevan invocado su nombre sobre su vida en el bautizo, es decir, que sus hijos, usted y yo, hijos de Dios, le adoremos en espíritu y en verdad. ¿Cuántos alaban al Señor? Hay algo que quiero que usted recuerde: los que estamos aquí somos los hijos de Dios, y la adoración que usted ofrece es la adoración que al Padre le interesa. Esta es la adoración que el Padre recibe. Esta es la adoración que el Padre busca. Esta es la adoración de los hijos. ¿Sabe por qué Jesús le dijo la salvación viene de los judíos? Porque la salvación vino a nosotros por un hijo. Y Juan 1:11 dice: a los suyos vino, mas los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Antes todos creían que podían adorar, pero cuando Dios se hizo carne y vino a este mundo, Él vino a seleccionar a sus adoradores. ¿Cuántos alaban al Señor? Yo no sé si está escuchando esto. Él vino a hacer un grupo selecto. A estos los llamó los verdaderos adoradores. Antes de identificarnos como la iglesia Tampa Bay para Cristo, hemos sido identificados como los verdaderos adoradores. Por eso procure ofrecer algo verdadero, algo genuino, algo que vaya más allá de la carne, porque los verdaderos adoradores ofrecemos una verdadera adoración. Alguien alabe a Dios esta mañana. Diga conmigo: hay una diferencia entre los que creen que son adoradores a los verdaderos adoradores. Los que creen que lo son, creen que solo cuando el piano suena deben de adorar. Creen que solo el domingo a las 11 deben de adorar. Creen que solo cuando la Biblia se abre y un pastor se pone detrás del púlpito deben de adorar. Esa es una adoración religiosa, porque creen que solo en un monte es donde se adora. Los verdaderos adoradores tienen un estilo de vida de adoración. Su vida es la adoración. Su estilo de vida es la adoración. Eso es lo que nos hace diferentes a cualquier grupo allá afuera, porque nuestra adoración no son 2 horas los domingos, son 24 horas a la semana. Es un estilo de vida. Alguien alabe al Señor esta tarde.
Ya puede responderme. ¿Quiénes son los verdaderos adoradores? Yo soy el verdadero adorador, porque yo soy hijo de Dios. ¿Cuántos alaban al Señor? Usted y yo, nacido de nuevo, como les decía en la mañana, no solo nos da el privilegio de acercarnos a Dios como hijos, sino que también el nuevo nacimiento, uno de los beneficios es que nos coloca en el grupo de los verdaderos adoradores. Por eso esta iglesia tiene una mentalidad de reino, porque la mentalidad de reino es una iglesia que cree que lo que se siente aquí se siente en un grupo de casa. Los falsos adoradores, si el templo se cerró, la adoración se acabó. Los falsos adoradores, la pandemia se los llevó, pero los verdaderos adoradores, y todos los días por el templo y por las casas, no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Adoramos en el templo, pero adoramos en los grupos, adoramos en los grupos, adoramos en la casa, adoramos en el trabajo. Somos verdaderos adoradores. En todo lugar donde hay oportunidad, estamos adorando. ¿Cuántos alaban al Señor? Pero aquí voy a entrar al mensaje. Algo está pasando con los verdaderos adoradores. Yo he observado, y lo observé durante la pandemia. Pastor, ya deje de hablar de la pandemia. Es necesario decir qué pasó, porque pasaron muchas cosas. He observado que los que creen que son adoradores mantuvieron la fe, pero los verdaderos adoradores menguaron en su fe. Como decía en la mañana, Cornelio no era hijo, pero oraba y daba. Pero ¿qué pasa con los que son hijos? Dejan de orar y dejan de dar. Como que debemos de valorar el privilegio que tenemos. ¿Qué está sucediendo con los verdaderos adoradores? Porque la esencia de la adoración es la fe. La adoración genuina es un estilo de vida. Y la Biblia dice que el justo por la fe vivirá. Y una vida en fe es una vida que agrada a Dios, es decir, es una vida de adoración. No sé si estoy explicándome esta mañana, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay, porque es galardonador de los que le buscan. Hebreos 11:6. Pero sin fe es imposible agradar a Dios. A Dios le encanta la adoración. Es un olor agradable. Pero repito, hemos creído por mucho tiempo que la adoración solamente es dejarnos llevar por el piano en una melodía suave. Pero no, Señor. La esencia de la adoración es una vida de fe. Es creer. Es vivir por fe y no por vista. Y la pandemia probó y reveló quiénes son los verdaderos adoradores. Y lo que sucedió con los verdaderos adoradores del principio. Mire que en Marcos, más bien el capítulo 28, 16 de Mateo, antes de dar la responsabilidad más grande a sus discípulos, mire cómo Jesús los encuentra. Mateo 28, 16 dice: pero los 11, los que quedaban, ya no estaba Judas ahí, se fueron a Galilea, obediencia. Al monte donde Jesús les había ordenado, obediencia. Pero el verso 17, cuando yo leo esto, entiendo que muchos pueden estar adorando sin fe, como una especie de automatización o de costumbre. Yo creo que necesitamos examinarnos hoy.
¿Qué es lo que nos tiene esta mañana? ¿Una costumbre como el católico? ¿Una costumbre como el religioso? ¿O una experiencia de adoración? ¿Sabe que muchos están yendo a las iglesias por una costumbre? Todo es automático, todo es preprogramado. Y estamos ahí acostumbrados. Ya sabemos en qué momento levantar las manos, ya sabemos en qué momento aplaudir. Todo se ha vuelto una costumbre. Pero no es así con los verdaderos adoradores. Porque los verdaderos adoradores, aunque hay un programa, aunque hay una estrategia, aunque el culto lleva un rol, pero siempre nos llevamos una nueva experiencia. Nos llevamos algo nuevo. ¿Cuántos alaban al Señor? Los verdaderos adoradores dicen: este culto fue diferente, este culto fue diferente, fue inspirador. Soy un verdadero adorador. ¿Cómo se los encontró Jesús? Y sigue diciendo el verso 17 y dice: cuando le vieron, ¿qué hicieron? Los que tienen su Biblia ahí, dice: le adoraron. Mateo 28, 17. Pero algunos dudaban. Oh, mucho cuidado, porque entre los verdaderos adoradores hay algunos que dudan. Mucho cuidado, porque entre los verdaderos adoradores hay algunos que están dudando. Hay algunos como que ya solamente es una costumbre, pero no hay esencia. Y les voy a decir algo, hermanos. La fe tiene dos partes negativas hacia abajo. Número uno, la duda. Esa es la que nos hace titubear. ¿Será o no? ¿Seguiré o no? Es la que mantiene a algunos en un doble ánimo. Es aquellos que un día los tiene comprometidos y al otro día apartados. Es aquellos que un día los tiene con David Ansaba y el otro día con Juana la Cubana. ¿Cuántos dicen gloria al Señor? Esa duda es la que nos da un paso adelante y un paso atrás. Pero hay otra parte más peligrosa, que es la incredulidad. Y la incredulidad es negar la fe. Hay adoradores verdaderos que dudan, como los 11, pero hay otros más peores. Negaron la fe, porque todo aquel que es incrédulo ha negado la fe. Es por eso que necesitamos tomar conciencia el día de hoy y entender que este mundo, el que cada vez está llegando a su final, no es nuestra residencia, no es nuestro hogar. El mundo está lleno de miedo, está lleno de duda. Hay muchos allá afuera que antes eran hijos, pero negaron la fe y se volvieron incrédulos. Pero los que quedamos, los que estamos aquí, aunque estamos en el valle de la lucha, aunque dudamos, pero hoy nos levantamos en fe. Hoy activamos la fe. Iglesia, somos una iglesia que se mueve por fe. Y el diablo ha venido a desafiar exactamente eso. No vino a desafiar otra cosa que no sea tu fe. Pero los que nos hemos mantenido de fe, los que le seguimos creyendo a Dios, los que apenas si pudiéramos respirar, pero todavía seguíamos creyendo que Dios es hacedor de maravillas y hacedor de milagros, esos están haciendo honor a su título de ser un verdadero adorador. La fe ocupa un lugar importante en nuestra adoración. En la Biblia encontramos una gran lista de adoradores. En el Antiguo Testamento, exactamente el capítulo 11 del libro de Hebreos, nos habla de una lista de adoradores. Y el escritor se toma el tiempo para
puntualizar o enfatizar algo muy importante que se llama la fe. Por la fe Abel, por la fe Enoc, por la fe Noé, por la fe Abraham, por la fe Sara, por la fe Isaac, por la fe Jacob, por la fe José, por la fe Moisés, por la fe Josué, por la fe Rahab la ramera. Y el escritor mismo dice: ¿qué más les digo? Si no les convence esto, ¿qué más les digo? Dice el escritor. Porque si el tiempo me lo permite, les podía yo contar sobre Gedeón, les puedo contar sobre Barak, les puedo hablar sobre Sansón, les puedo hablar sobre Jefté, les puedo hablar sobre David, así como Samuel y los profetas. Todos estos hijos, todos estos generaciones que se acercaron a Dios por fe, vivieron una vida de adoración en fe, y con esa fe conquistaron reinos, con esa fe hicieron justicia, con esa fe alcanzaron promesas, con esa fe evitaron filo de espada, taparon boca de leones y pusieron en fuga a ejércitos extranjeros. Es por fe. Tampa Bay para Cristo. No pierdas la fe, no pierdas la fe. Aumentanos la fe. No cambia. La esencia de la adoración no cambia, es fe. Diezmamos por fe, ofrendamos por fe, cantamos por fe, predicamos por fe. El evangelio se anuncia por fe y se recibe con fe. Construimos edificios por fe, abrimos microiglesias por fe, abrimos grupos por fe, sostenemos los grupos por fe, prosperamos por fe, nos multiplicamos por fe. Matrimonio, tendrás hijos por fe. Sanaremos por fe. Ese es el lenguaje del reino, es el lenguaje de los hijos. Dios llama las cosas que no son como si fuesen. Ese es el lenguaje de los verdaderos adoradores. Se ofrece un altar sabiendo que será respondido. Pero le tengo miedo a algo. Pastor dijo que no hablemos de temor, pero me preocupa algo. No quiero que la iglesia a la que soy parte se vuelva un escenario como Nazaret. ¿Por qué vemos y escuchamos de otros grupos donde gente se levanta de silla de ruedas, donde gente sana y no son los verdaderos adoradores? Pero algo tienen ellos que han perdido los verdaderos adoradores, y es la fe. Donde se deberían mover los milagros más grandiosos entre los hijos. Porque Jesús le dijo a la mujer sirofenicia, le dijo: el pan es para los hijos. Quienes deberían tener las migajas son ellos. Nosotros deberíamos comer el pan, porque el pan es para los verdaderos adoradores. Pero me preocupa que Nazaret se repita, porque Nazaret fue el escenario donde Jesús no hizo muchos milagros. Ayúdeme con el piano. Tenemos que procurar que haya ese ambiente donde hayan milagros. Orar por gente y reciba. Yo les estaba testificando el domingo de un discípulo mío, brazo derecho mío, que se infectó, que se enfermó. Pero este domingo yo venía de predicar de Hialeah y me estaban mandando los reportes por el WhatsApp y me mostraban los videos de la adoración y la presencia de Dios. La gente estaba postrada en el altar y esto me gozo, pastor, de lo que usted me ministraba, porque yo estoy ausente físicamente del lugar donde pastoreo, pero Dios está allí. Y no me importa si yo no estoy mientras Dios esté allí. Siéntase privilegiado de que su pastor le da la confianza de ir a un lugar, porque él cree que Dios también está ahí. Lleve en su vida la esencia de su discipulado, lleve su identidad, lleve las enseñanzas, pero no dude que Dios también está ahí.
Esta mañana recibo una llamada en la madrugada donde me dicen: has estado ausente mucho tiempo. Y es verdad, originalmente yo el miércoles debería estar en México, pero Dios siempre mueve las cosas. Y yo no me muevo nada más por moverme. Le pido a Dios que me dé una señal si es su voluntad. No quiero moverme sin la voluntad de Dios. Y parte de esas señales es la voz de mi pastor, porque antes de ser pastor soy oveja. Y si mi pastor me dice quédate, yo me quedo. Y eso es lo primero que hice: pastor, me están invitando, quédate, hijo. Y sabe, me dijeron: vas a no puedo perder algo donde Dios está ahí, porque no es mío. Me preocuparía si Dios no esté ahí, y que si Dios solo se mueve por mí, pero no es así. Y sabe, este domingo mandándome los reportes, inmediatamente el discípulo mío vive ahí en el templo. Ahí estuvo encerrado. Y yo le mando mensajes y le digo: recibe por esta palabra y por esta presencia, recibe la sanidad. Y él me manda un audio hablando en lenguas. Había tenido una crisis de tos por 48 horas. Y vive Dios que les estoy hablando verdad, que en ese momento él dejó de toser y la tos cesó. Porque Dios estaba ahí. Él está aquí en esta tarde. Y esta mañana, mientras estaba yo ministrando, grabé un audio y se lo mandé a un pastor en Chiapas. Y le dije: por esta palabra recibe tu milagro, porque Dios también está ahí. Jesús dijo: la hora es cuando los adoradores, donde quiera que estén, adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Ahora es, hay adoración genuina en este lugar. Pero también el Padre está en México. Está en tu casa, ahí donde no pudieron llegar de alguna manera, está ahí. Digo esto porque no quisiera que nuestro escenario sea el escenario de Nazaret. El escenario que tenemos que tener es el escenario del lago de Genesaret, donde muchos enfermos eran sanados porque le estaban creyendo a Jesús. Dice la Biblia de una manera muy frustrante, Mateo 13:58, y no hizo muchos milagros a causa de la incredulidad de ellos. Voy a terminar, póngase de pie. Entiendo que a veces la duda amenaza. Los mismos discípulos que vieron milagros estaban dudando. Entiendo que tu mujer estés dudando en esta mañana, pero todos nos hemos encontrado así. Lo peligroso es caer en incredulidad. Lo peligroso es que el adorador se vuelva incrédulo. Y es peligroso. En una ocasión, voy a terminar con esto. En una ocasión Jesús venía con 3 de sus discípulos. Después de una manifestación gloriosa, venían llenos de poder. Y los que habían quedado, vino un hombre corriendo a ellos y le trajeron a un hijo que estaba gravemente atormentado por un espíritu inmundo desde su niñez. Y se lo trajeron a Jesús, a los discípulos, perdón. Y los discípulos no pudieron. Qué triste es que los discípulos no puedan. Es frustrante escuchar esto. No pudieron. Yo no quiero que el mundo diga: esta iglesia no pudo. Que todo este barrio que un día nos visite traiga su necesidad, pero que no salga diciendo: les traje mi necesidad, pero ustedes no pudieron ayudarme.
estaría preocupado porque la iglesia le puede dar al mundo. La iglesia debe de tener protagonismo. La iglesia debe de ser como Pedro y Juan. No tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. El cojo creía que necesitaba plata. Hay gente que cree que lo que necesita es dinero. No es dinero lo que necesitas. Necesitas el poder de Dios en tu vida. Porque has logrado tener dinero, pero te sigues sintiendo igual. La iglesia tiene que ser como Pedro y Juan. No tengo plata ni oro. Bueno, estamos bendecidos. A esa sí es una gran diferencia. Ellos pagaron un precio muy grande. Nosotros estamos bajo la bendición y la provisión de Dios. Pero debemos tener algo más que plata y oro: poder. Pero estos dos tenían fe. ¿Sabe por qué tenían fe? Porque le dijeron al cojo: míranos. Cuando la gente te mire, no debe de haber inseguridad en tus ojos. No debe de haber miedo en tus ojos. Cuando tus hijos te miren, no deben de ver temor. Ellos deben de ver fe. ¿Sabe qué es lo que el cojo vio en los ojos de Pedro y Juan? Vio fe. No podemos transmitir poder si primero no hemos transmitido fe. Estamos tratando de transmitir poder, pero no hemos transmitido lo esencial: fe. Cuando ores por un enfermo, abre los ojos y dile: mírame. Y asegúrate, adorador, de transmitir fe. Por eso la Biblia dice: puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Cuando me mires, quiero que veas fe en mis ojos. ¿Cómo estás mirando al mundo? ¿Con miedo? ¿Con duda? No, Señor. Transmite fe cuando mires. Lo trajimos a tus discípulos y no pudieron. Nunca van a decir eso de ti, Felipe, discípulo del pastor Cantillo. Tú sí vas a poder. Vas a poder en Sarasota, hijo. Vas a poder. Nunca van a decir: Felipe no pudo. Sí vas a poder, porque has imitado la fe de tu pastor. Nunca van a decir: no puedes de ti. Allá en tu país saliste, se estaban burlando de ti. No va a poder, va a fracasar. Mentira del diablo. Nunca van a decir que no pude. Les voy a demostrar que sí puedo, porque le estoy creyendo a Dios. Acérquese al altar, voy a terminar con mi distracción. Acérquese, por favor. Lo traje a tus discípulos y no pudieron. De pie, por favor, cuando pase, voy a terminar en breve. Y no pudieron. Y Jesús, enojado, le dijo a sus discípulos: traédmelo acá. ¿Hasta cuándo he de soportar, oh generación incrédula? Y cuando le trajeron al muchacho, aquí está esto, hermanos, aquí está la palabra. Cuando le trajeron al muchacho y el hombre le expuso la causa del joven, le dijo: este niño ha sufrido desde nacimiento. Este niño ha sufrido desde que era niño. Hermanos, ¿sabe que Dios quiere solucionar todos los problemas que traemos desde la niñez? Escuchen lo que les estoy diciendo. Dios va a solucionar todo lo que traes desde tu niñez. Esos que tienen vicios de alcohol, de drogas y de muchas otras cosas, es el resultado de lo que vivieron en su niñez. Y Dios va a resolver eso desde tu niñez. Dios va a entrar en tu ADN. Escuche lo que estoy diciendo. Y va a cortar todo lo que tenga que ver con una enfermedad genética que vayas a desarrollar a tus 40 años. Yo no sé si alguien recibe esto. Estoy en la autoridad del Espíritu. Toda brujería, hechicería será cortada
ahora en el nombre de Jesús.